frente a la crisis, en medio del encierro, cada día se vuelve más insoportable. Pareciera como si nunca fuera a acabar. ¿Y ahora qué voy a hacer? No te angusties más. Hay solución para tus problemas con el psicólogo Eduardo Mellado. Saludablemente. Muy buenas tardes, querido público. Damos por inicio el programa Saludablemente. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es el doctor David Cárdenas, quien nos va a explicar sobre la gestión del estrés y la ansiedad. Psicólogo Cárdenas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un tema de suma importancia que tiene que ver con la salud mental. Así es, claro que sí, psicólogo. Y bueno, ¿cómo podría usted tal vez brindarnos un poco más de información? ¿Cómo podríamos ampliar el panorama de estrés y ansiedad? Bueno, el estrés es una reacción del organismo a diferentes eventos que ocurren en nuestra vida. Y es algo que, tanto el estrés y la ansiedad, es algo con las cuales nosotros tenemos que aprender a convivir, porque en nuestra vida ocurren diferentes situaciones de crisis y el estrés en realidad es malo. Puede llegar a ser una enfermedad siempre y cuando no lo sabemos manejar bien. Por eso, en esta oportunidad también vamos a dar algunas recomendaciones de qué podemos hacer para poder gestionar adecuadamente el estrés y la ansiedad. Claro que sí, psicólogo. Efectivamente, el estrés y la ansiedad es algo con lo que tenemos que vivir y tenemos que contar con las herramientas adecuadas para poder afrontar estas situaciones. Sí. Bien, sí. Tanto el estrés y la ansiedad generan en el ser humano una reacción y esa reacción a veces puede volverse de manera, podemos usar a través de trastornos musculoesqueléticos, las tensiones musculares, cuando el estrés y la ansiedad es de manera sostenida, es frecuente y es intensa. Si nosotros no tenemos alguna herramienta que nos permita poder gestionar adecuadamente, pues esto finalmente puede llegar a volverse un tema de sensación. Nuestro organismo reacciona, responde ante esas demandas, ¿no? Por eso es importante gestionarlas adecuadamente. Claro. Usted mencionó algunas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas necesarias? En realidad hay varias. Vamos a mencionar algunas porque la gente que nos escucha, la gente que está conectada también es importante y necesario que sepamos y desarrollar algunas estrategias que nos permita generar una estrategia y eso pueda compensar esas circunstancias difíciles que todos pasamos, ¿no? Por ejemplo, tiene mucho que ver problemas, las crisis que se nos presentan en la vida, mucho tiene que ver con nuestro mundo interior. Y hay circunstancias de crisis que muchas veces circunstancias están más en nuestro mundo mental que en el mundo real. Entonces, una de las estrategias que siempre recomendamos es identificar aquellos pensamientos a veces distorsionados e identificar el discurso interno que las personas tenemos frente a alguna situación, conflicto, frente a una situación de crisis. Hay que diferenciar aquí dos cosas, negativos y otros son los pensamientos distorsionados. Un pensamiento negativo no necesariamente es un pensamiento distorsionado. Probablemente una persona que esté pasando por una circunstancia difícil, por un problema difícil, a veces pueden haber estos pensamientos negativos y pueden ser ajustados y realistas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de decir, bueno, la estoy pasando mal, la circunstancia está difícil, tengo problemas, no tengo recursos adecuados, y eso desde el punto de vista puede ser normal, ese pensamiento negativo, porque el problema puede ser real. Pero un pensamiento distorsionado ya tiene que ver con llevar al extremo y ver, de repente la persona puede tomar como que
esto no va a pasar, no me siento capaz de solucionar este problema. Entonces puedo llegar al extremo de ver la situación catastrófica y es ahí donde el pensamiento se distorsiona. Por eso es muy importante los mensajes que nosotros nos contamos, las historias que nos contamos y los mensajes internos. Tiene mucho que ver nuestro mundo mental. Y además, es importante que nosotros podamos identificar este tipo de pensamientos y sustituirlos por pensamientos mucho más realistas, pensamientos que nos llevan a buscar alternativas de solución y que generan una respuesta emocional mucho más positiva y mucho más saludable para nuestro mundo emocional, nuestro mundo interno. Entonces, esa es una recomendación que siempre hacemos, ¿no? El hecho de tener cierta disciplina mental para nosotros filtrar aquellos pensamientos distorsionados que nos van a llevar a estresarnos más y ver no solamente el lado negativo, sino ver las situaciones mucho más catastróficas de lo que realmente es, ¿no? O sea, es una herramienta que hay que tener en cuenta y además también es importante movilizar bastante el apoyo emocional con la que las personas cuentan. Este apoyo emocional tiene que ver con la familia, tiene que ver con las amistades, con los compañeros de trabajo, etcétera. En el mundo, en el círculo de confianza donde la persona se desarrolla, es importante que esta persona pueda también compartir actividades agradables, un poco desconectar también de la situación de crisis que pudiera estar, ¿no? El apoyo social en este aspecto es muy importante porque esto nos da un soporte, nos da un soporte adicional a aquellos problemas que el individuo puede estar pasando. Claro, efectivamente, psicólogo, podrían ser tomados como factores protectores. Exacto, factores protectores, ¿no? Utilizar esas herramientas que la familia y las amistades cercanas pues nos puedan ayudar, ¿no? Otra recomendación también que es importante recordar ya tiene que ver con los hábitos, aspectos de la vida de una persona, ¿no? Caso, por ejemplo, cuando una persona está tensionada o está estresada, ¿no? Importante, por ejemplo, el físico es una recomendación que no solamente te ayuda a tratar esta condición de estrés o ansiedad, sino también como un tema preventivo, el hecho de canalizar toda esa situación compleja por que podamos estar pasando. El ejercicio físico obviamente es una buena estrategia que nos permita canalizar todas estas circunstancias difíciles. También el hecho de descansar bien, dormir las 8 horas completas, eso ayuda también a que nuestro organismo descanse, eso ayuda a que nuestro sistema nervioso central esté mucho más lúcido y nuestros procesos de atención y concentración estén mucho más activos, ¿no? Y también pues una dieta más o menos balanceada, que es importante también recordar que esto nos ayuda también como una herramienta para manejar este aspecto del estrés y la ansiedad. Y además, un aspecto que es importante es bueno que la persona identifique la zona de control o el área de control. Es decir, qué actividades, qué actos dentro de tu rutina te producen bienestar, te producen satisfacción, ¿no? Esas actividades en las cuales tú disfrutas, ¿no? Esas también son herramientas que nos permiten compensar todo el desgaste mental o que te puede generar un tema de ansiedad o estrés, ¿no? Aquellas cosas que son diversas y cada uno de nosotros pues tiene que buscar aquellas actividades, aquellas tareas que nos producen bienestar, que nos producen satisfacción. Eso también ayuda a desconectarnos y ayuda a que nosotros podamos compensar esas demandas propias de la vida. Claro, justamente de lo que está mencionando usted, de poder identificar qué son las actividades que nos hacen sentir mejor. Algunas personas las denominan como algunas islas de la felicidad, ¿no? Podemos saltar de isla en isla y así vamos identificando cada una de ellas. Bien. Aquí tenemos nuestra primera pregunta, es de Danica y ella nos dice:
¿cuáles serían las tácticas que podría recomendarnos usted para filtrar los pensamientos distorsionados? Buena pregunta. Pensamientos distorsionados, hemos dicho que son distintos que de los pensamientos negativos. Es importante tener cierta disciplina mental, cierto filtro, ¿no? Las cosas que se nos presentan en la vida, esas situaciones de crisis, situaciones complejas, no siempre son como nosotros lo vemos, no siempre. Tenemos que aprender a identificar si esa situación realmente es una situación catastrófica, es una situación tan negativa que no hay solución, ¿no? Entonces, cuando una persona enfoca desde ese punto de vista, obviamente se va a tensionar más y se va a estresar más porque no va a haber alternativas de salida, ¿no? Entonces, aquí es bueno que haciendo uso de cierta disciplina mental, nosotros podamos identificar realmente este problema que tengo adelante es tan complejo que no tiene solución, ¿no? Habría que cuestionar, ¿no? Un ejercicio para identificar pensamientos distorsionados es cuestionar aquella situación o aquel pensamiento que se me viene a la mente, ¿no? Realmente es tan complejo que no hay solución. Hay caminos diferentes que nos puedan, o hay alternativas distintas que nos puedan llevar realmente a una situación distinta, y eso es bueno hacer el filtro, ¿no? Eso es uno, ¿no? Identificar aquellos pensamientos distorsionados y cuestionarlos. Y número dos es reemplazar esos pensamientos, por eso se requiere cierta disciplina, reemplazar ciertos pensamientos negativos por algo positivo, y esto tiene que ver cuando la persona desarrolla cierto sentido de esperanza, ¿no? Cuando una persona tiene esperanza, va a mejorar, en que este tema tiene solución, en que por muy compleja que sea la situación, hay alternativas de solución. Entonces una persona guarda esperanza en que esto se pueda solucionar, o puede haber un mejor tratamiento a esta circunstancia difícil que la persona puede estar pasando. Esto no significa que la situación problemática, la situación de crisis no sea real. Puede ser real, y creo que es así, pero también tiene mucho que ver la forma, nuestra postura existencial, la forma y el enfoque que cada uno de nosotros le da a esa situación, y eso tiene que ver mucho con nuestro mundo mental, ¿no? Es bueno, higiene mental, es bueno tener una adecuada salud mental para enfocar la situación problemática, no tal, sino tal vez como una oportunidad de aprendizaje, porque cada situación difícil siempre nos deja aprendizajes de vida. Claro, exactamente. Es como desbloquear un nivel en un juego, ¿no? Logro desbloqueado. Vas avanzando y vas aprendiendo más cosas. Exacto. Bien, psicólogo. Aquí tenemos otra pregunta también de Jenny Quispe, y ella dice: psicólogo, ¿cómo se podría ayudar a un paciente de 20 años que le acaban de amputar la mano y lo que se busca es que no pueda caer en una fase de ansiedad o depresión? De antemano, muchas gracias. Ok. Una persona de 20 años ya es un adulto, es una etapa maduracional, ya es un adulto joven, y el perder la mano obviamente le va a generar mucha ansiedad, mucha tensión, posiblemente depresión. Vamos a ver si eso ocurre. Y obviamente está asociado a un tema de pérdida, ¿no? Cuando una persona se enfrenta a una situación de pérdida, normalmente dentro de las fases, la primera es pues la negación, ¿no? Una persona no acepta de inicio de que ya no tiene, en este caso, parte importante de su cuerpo. Habría que ver si es que esta persona desarrolla algún tipo de ansiedad o no. Puede ser que sí, puede ser que no, pero en caso de que sea así, sí sería bueno e importante pues evaluar cuál es la magnitud, es decir, cómo es que esta persona lo enfrenta, o desde qué punto de vista esta persona evalúa su situación. Puede ser que, como dije,
los problemas son reales, las crisis son reales, pero mucho tiene que ver la forma como uno lo afronta, ¿no? Entonces, de inicio, ¿no? La pregunta es clara y nos dice, ¿qué podemos hacer? Primero, acompañarlo, porque eso es lo primero, que esta persona no se sienta sola, que, como dijimos, ¿no? El apoyo social. El apoyo social tiene que ver con el soporte emocional que le da la familia, que le da los amigos, las personas significativas al entorno de esta persona, ¿no? El apoyo social juega un papel determinante, juega un rol importante, ¿no? Y cuanto esta persona sienta que tiene y cuenta con las personas que están a su alrededor, esta situación puede ser mucho más llevadera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto, y ustedes, y cada uno de nosotros hemos visto en algún momento videos, conferencias de personas que tienen más limitaciones que una persona que solamente pierde un brazo o una mano. Hay personajes que ustedes lo conocen, conferencistas inclusive, que no tienen pies, no tienen manos, y aún así no lo han visto como una discapacidad, sino como una oportunidad de poder mostrar el otro lado de la persona, el otro lado del yo de la persona, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una pérdida muy importante y además triste perder una parte importante del cuerpo, pero también la persona, ayudarle a entender que ese no es el fin de la persona, que eso no es no le va a perjudicar de tal forma que le pueda incapacitar totalmente a la persona, sino que puede desarrollar otras estrategias, puede desarrollar otras habilidades escondidas que tal vez hasta ese momento esta persona no lo ha podido visualizar. Y también pasa que que cada uno de nosotros, cuando pasamos por crisis muy complejas y muy fuertes, a veces tendemos a accionar e inclusive sorprendernos de nosotros mismos que hayamos podido desarrollar estrategias que ni siquiera nosotros habíamos podido identificar en un escenario distinto, ¿no? Y es importante que esta persona, ¿no?, entienda que no solamente no es una discapacidad final que le va a incapacitar, no, puede desarrollar otras habilidades, puede hacer sus cosas con total normalidad. Y otra cosa también, ¿no? A personas como ella o como esta persona, entonces hay que tratarle como si una persona estuviera con todos los miembros completos, ¿no? No hay que victimizarle, no hay que decirle, tal vez, entre comillas, pobrecito o pobrecita, no, porque eso, al contrario, lo estamos limitando. Tratarle de manera igual, al contrario, darle palabras de ánimo y que ayudarle a que esta persona entienda de que puede desarrollar inclusive otras habilidades que ni él mismo se las ha creído, ¿no? Claro, psicólogo, muchas gracias por su respuesta. También al inicio usted estuvo comentando sobre algunas técnicas, ¿verdad?, para poder gestionar de forma correcta el estrés y la ansiedad. Justo aquí también Sonia nos hace una pregunta que guarda relación con lo que le iba a preguntar. ¿Qué nos recomendaría usted me imagino que debe ser para no sentir estrés, muy aparte de las dietas, de realizar ejercicio? ¿Qué otras técnicas también podría brindarnos? Sí. Primero, entender que el estrés o la ansiedad es algo con las que tenemos que lidiar siempre. O sea, es imposible decir no voy a sentir. O sea, lo vamos a sentir siempre. Y hay cosas que van a estar dentro de nuestro control y hay cosas que van a estar fuera de nuestro control. Como por ejemplo, ¿qué no está dentro de nuestro control? El comportamiento de otras personas, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero hay ciertas cosas que nosotros lo podemos manejar y están dentro de nuestro círculo de control, aquellas herramientas que nosotros podamos tener. Adicionalmente a lo que ya habíamos comentado, podemos también practicar técnicas de respiración, podemos practicar las técnicas de meditación, yoga, buscar cada uno de nosotros aquellas actividades que nos pueda hacer sentir satisfechos,
que nos pueda hacer sentir útiles en unas actividades que nos haga desconectarnos un poco de los problemas o de las circunstancias difíciles que podamos estar pasando, en donde nosotros podamos sentir cierta satisfacción. Esas actividades muchas veces son generales, pero en su mayoría, cada uno de nosotros tiene una actividad muy particular, muy personal. Entonces, invitamos a cada uno de ustedes que puedan hacer uso de esas actividades, que puedan inclusive retomar, si ya no la han estado practicando últimamente, pues hay que retomar, porque cada uno conoce mejor su organismo, cada uno conoce mejor sus emociones, ¿no? Lo que aquí damos son recomendaciones generales, pero cuando digo cada uno tiene que buscar una actividad, una estrategia que le funciona, porque no todas las estrategias funcionan para todos, ¿no? Y eso en psicología lo sabemos de más, ¿no? Hay algunas estrategias que a mí me pueden funcionar, pero a la otra persona no. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mis intereses, tiene que ver con mis gustos, tiene que ver con las cosas que me satisfacen. Y eso es un aspecto muy personal. Entonces, cada uno de nosotros busquemos aquellas actividades que nos agradan, practiquémoslos, retomémoslos, y eso nos va a ayudar a compensar, eso nos va a ayudar a manejar el estrés y la ansiedad. Claro, efectivamente, psicólogo. Son técnicas que nos van a ayudar a sobrellevar de forma más eficaz las situaciones que afrontamos todos los días. Así es. Bien. Bueno, para ya estar finalizando con el programa, me gustaría agradecerle por la participación, por el tiempo que usted se ha tomado, también para brindarnos información, su conocimiento. También agradecer a nuestro público que ha participado el día de hoy con sus preguntas bastante interesantes. Y para cerrar con broche de oro, también agradecer a nuestros auspiciadores. Tenemos aquí a Office Medic, que se encarga de los muebles administrativos, muebles clínicos, de melaminas, son carpetas, archivadores. Pueden contactarlos al número de 995 11 94 75. Eso sería todo por el programa del día de hoy. Y también queremos agradecer a otro auspiciador que es Autec, Haz Auxilio Mecánico. Pueden llamarlo al número 6925920. Bueno, ya estaríamos finalizando también con el programa y ya nos estaríamos viendo el próximo viernes. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima. Gracias a usted.